Y para que la gente en sus casas se haga una idea, esto ha sido como un tsunami. Señores, lo que le estaba hablando al comienzo del programa, España está pasando por uno de los momentos más difíciles. Valencia, una de las ciudades favoritas del país y una de las ciudades para la gente retirarse del mundo entero e ir a vivir. Hay más de 200 muertos, pero se dice que puede haber miles de muertos por las inundaciones y dice que nunca le avisaron a tiempo, que la gente estaba en sus carros, se los llevaba el agua y murieron. Las alarmas sonaron muy tarde, muchísimos latinos, especialmente colombianos, que han muerto en las afueras de Valencia, donde estaban los cultivos de arroz, de naranjas y de muchísimas otras cosas. Yo visité esta ciudad, estuve en todos esos lugares hace solamente unos meses y esto es horrible. Y ayer el rey Felipe le empezaron a tirar huevos y fango. Y a Leticia también, Raúl. Y a Leticia cuando trató de visitar y visitó Valencia, Lili. Así es. Bueno, algo que nunca antes se había visto, señores, no solo el ataque a los reyes, sino también con la furia que reaccionaron los valencianos al ver llegar al presidente de España. Jordi Martín, desde Barcelona, España, nos tiene todos los detalles. Jordi, esto ha sido una tragedia. ¿Qué te puedo explicar? Lo que nosotros hemos orado por la gente de España y porque esto ha sido una catástrofe. Adelante, cuéntanos con detalles. Lili, Raúl, pues nada, estamos ante la mayor tragedia natural en la historia de este país. Yo jamás he visto una cosa igual. Mira que ha habido precedentes con catástrofes, pero esto está batiendo todos los récords. Como bien has dicho, Lili, no hubo una previsión de nada. Las alarmas sonaron a las 8 de la tarde cuando la gente salía de sus trabajos, le pilló por sorpresa. Y para que la gente en sus casas se haga una idea, esto ha sido como un tsunami. Es decir, llovió 450 litros por metro cuadrado, ¿vale? Es cierto que unas lluvias tremendas, pero luego paró de llover. Es decir, en muchísimos pueblos no llovía. ¿De dónde bajaba el agua? De los barrancos de los pueblos de la montaña de Valencia. Toda esa agua bajaba arrastrando toda la maleza y arrasó los pueblos. Esto hacía 4 días que se sabía. ¿Por qué la gente está tan indignada? ¿Por qué la gente ayer estalló contra el rey y contra el presidente del gobierno? Os explico. La gente estalla contra el rey por una razón. El rey es capitán general de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire. ¿Qué es lo que la gente cree? Pues que hay una inacción por parte del gobierno, por parte de los mandatarios que no han enviado al ejército, porque el ejército se manda el 4.º día del desastre. El ejército tenía que haber estado ahí el mismo día que llegaba ese desastre. Bueno, lo primero, Lili, Raúl, que esas alarmas deberían haber saltado por la mañana y la gente no debería haber ido a sus trabajos ni a los colegios, los niños a sus colegios. Ha sido un desastre tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer llegan los reyes y la gente increpa a los reyes, sobre todo al rey, porque es el capitán general de los 3 ejércitos. Y le dicen, Majestad, usted debería haber enviado a los militares antes. Ya no os quiero decir lo que le pasó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Le tiraron palos, se salvó de milagro, lo tuvieron que llevar escoltado al coche, reventaron el coche, o sea, le fue de milagro. Vamos a ver, si queréis, Raúl y Lili, las imágenes de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Valencia. Nunca había pasado antes, por lo menos en la era moderna. Los reyes de España, Felipe y Leticia, fueron abucheados y hasta se atrevieron a lanzarles barro y otros objetos en la visita que ayer domingo hicieron a la ciudad de Paiporta. Considerada el epicentro del terrible fenómeno atmosférico que ocurrió el pasado martes, cuando las fuertes lluvias provocaron un verdadero torrente de agua que bajó de las montañas, inundando los ríos y desbordándose hacia la ciudad y provocando la destrucción de cientos de casas, negocios, cocheras y más de 215 muertos hasta el momento, y no se sabe aún con exactitud cuántos más están desaparecidos. Felipe y Leticia decidieron visitar la zona afectada y el recibimiento fue desastroso. La gente no les perdona que se hayan demorado tanto en responder y ofrecer ayuda. A pesar de la furia de los valencianos, que hasta le arrojaron barro al rey, Felipe y su esposa, la reina Leticia, ambos se quedaron para escuchar y abrazar a su gente y aceptar humildemente su reproche. Pido ayuda.
ayuda, que yo veo a mucha gente. Estoy intentando ayudar. Yo estoy recién operado de una hernia, pero estoy intentando ayudar lo que puedo. Pero hace falta más. Nosotros no somos profesionales. No somos profesionales. El pueblo ayuda al pueblo. Pero los que están arriba podéis ayudar más. Podéis ayudar más. Junto a los reyes también fue el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero a él le fue mucho peor. Además de darle un palo por la espalda, el hombre tuvo casi que esconderse porque la furia estaba más bien dirigida a él que a los reyes de España. Y si no se escondía, hubieran podido lincharlo. En medio de todo este caos, y para tratar de calmar un poco la furia y frustración del municipio valenciano, el rey Felipe, en una conferencia de prensa, envió un mensaje de esperanza y comprensión. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. A ver, Lili, Raúl, la violencia nunca está justificada, eso creo que lo tenemos todos claro, pero la indignación es normal. Es gente que ha perdido absolutamente todo, ha perdido sus casas, sus negocios, sus carros y sobre todo yo estoy escuchando dramas que me parten el alma. O sea, hoy por ejemplo, dos bebés, bueno, dos niños de 3 y 5 años, dos hermanitos que no aparecen, luego un padre que se le escapó de las manos su hija con 9 años. Dramas, 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 Lili, Raúl, esto es algo catastrófico y entiendo la indignación de la gente porque se sienten abandonados por el pueblo y eso es porque a la reina Leticia le decían, por favor, Leticia, ayúdanos. Yo nunca había visto a la reina llorando en público, la vi desconsolada, yo creo que los reyes van a actuar después de esto. Quiero deciros también, Raúl y Lili, que Barcelona está sufriendo la dana. Esta mañana nos sonaron los teléfonos que no podíamos salir de las casas, los coches flotando por las autopistas, el aeropuerto de Barcelona inundado entero. Es catastrófico lo que estamos viviendo en España, no solamente en Valencia, sino en Málaga también ha habido muertes, en Albacete. Es algo de verdad insólito, esperemos que esto pase, pero es dramático lo que está viviendo la ciudad de Valencia y el pueblo valenciano. Jordi, en Málaga, que está a 350 kilómetros más o menos de Valencia, pero Jordi, quería preguntarte, los reyes no tienen la culpa de esto tiene la culpa el gobierno que no avisó y que la gente estaba adentro de sus carros y nunca regresaron a sus casas, se lo llevó lo que tú dices, un tsunami sin saber, porque mandaron aparentemente la alerta muy tarde. Explícame. Demasiado tarde, la alarma sonó demasiado tarde, tipo 8 de la noche, me dicen, sabían días antes que ya esto tenía una posibilidad de pasar, para que la gente entienda, las danas. Esto equivale como una tormenta tropical muy fuerte, ¿no? O sea, como que tienen aviso días antes y sí, es que algo falló. Sí. Esto algo falló sí, por Lili, parte del gobierno. Y sí, y lo que nos da muchísima pena a los españoles es que no es momento que los dirigentes políticos se enfrenten. Es momento de unión, de ayudar al pueblo. ¿Y qué pasa? Que la Comunidad Valenciana manda un partido y en la presidencia del gobierno manda otro partido. Y se están tirando todo el barro entre ellos, todo el fango. Y es realmente cuando hay que unirse ahora como país, como unión, como patria, ayudar a ese pueblo, abastecerle de alimentos, de medicamentos, porque de verdad es una tragedia como nunca ha visto, Raúl y Lili. Jordi, déjame preguntarte, ¿cuántas personas puede haber muerto? Porque yo oí esta mañana que quizás se estaban cambiando los números y no dando los números reales. ¿Cuántas personas y cuántos inmigrantes que viven allá puede haber muertos? Mira, Lili, Raúl, te voy a dar un detalle. Están apareciendo hoy ya muchos flotando en el mar. Esas riadas arrastraron río abajo a muchos y hoy están apareciendo ya flotando muchos cadáveres. Es decir, hay unos 220 muertos con exactitud y hay 1.900 desaparecidos. Es decir, tristemente hay que decirlo, cuando un desaparecido después de 6 días no aparece, evidentemente eso se va a traducir en muchísimas más muertes. Lo que yo oí de los colombianos que estaban desaparecidos. Bueno, pues Raúl, imagínate, con tantísimos desaparecidos, hay muchísima gente de Latinoamérica viviendo en Valencia, en España en general, hay mucha gente de Latinoamérica que ha muerto. Ya os diré cifras exactas en estos días cuando nos den más datos, pero quiero decirte una cosa.
El pueblo latinoamericano está volcado, está ayudando, está cocinando con fogones en la tierra, en la calle, ayudando a la gente. O sea, es precioso la gente de Latinoamérica cómo se está volcando, Raúl y Lili. Bueno, gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Suerte a España con todo esto. No, Raúl, un desastre de la naturaleza que Lili continúa. Sí. Y pudiera continuar y más por días. Nuestro pésame para todos ustedes que han pasado por tanto dolor que no tenía que haber pasado. Y le están echando la culpa a los reyes, que yo no creo que los reyes tienen la culpa, si no tiene la culpa el gobierno. Vámonos a una pausa.